en muchos sitios donde se trabaja, en muchos hospitales, en provincia, en muchos sitios se encuentra todo este tipo de equipos. Entonces, ¿por qué hacer una endoscopia? Hay muchísimas indicaciones para una endoscopia alta y baja, pero debemos centrarnos en la identificación y, por tanto, pues en el tratamiento de todas las lesiones precancerosas, por ejemplo, los pólipos adenomatosos de colon, el esófago barde con displasia, la displasia plana en las enfermedades inflamatorias intestinal, por ejemplo, y encontrar las lesiones en etapas tempranas conduce pues a mayores tasas de supervivencia y obviamente de tratamiento a los pacientes. La endoscopia convencional, o sea, yo me estoy refiriendo aquí a endoscopia convencional, esa endoscopia a ese 50% o quizá más, que todavía se usa la endoscopia que no es HD, que no es alta definición. Entonces, básicamente la endoscopia es conocida como una endoscopia con luz blanca y sigue siendo el estándar de oro para la detección y eliminación de las lesiones precancerosas. Sin embargo, existe una clara tasa de omisiones, o sea, hasta el 22% de los pólipos observados en una colono se pasaron por alto en el primer estudio y las lesiones no elevadas pueden ser las más difíciles de visualizar. Por eso necesitamos herramientas de visualización para mejorar, para mirar bien ese patrón, para mirar bien los capilares y que nos ayuden a clasificar las lesiones o esos pólipos en la superficie mucosa. Vamos a hablar entonces algunas consideraciones sobre los equipos. Sobre estos equipos, que en realidad nos puede aplicar a mucho, pero particularmente sobre esta tecnología. Debemos procurar utilizar para iluminar xenón o LED. Ahí todavía existen productos basados en lámparas halógenas, pero lo que sucede es que la luz halógena es muy amarilla y altera demasiado el color. Y además con el inconveniente que dura poco. Una lámpara halógena dura 50 horas de uso continuo, que en realidad no es un gasto de lámparas bastante importante. Entonces, la primera recomendación, tratemos de usar sistemas basados en xenón o en iluminación LED. El tema de las lámparas de xenón es importante. Las lámparas de xenón o cualquier lámpara basada en gas tiene una vida útil. Esa vida útil está expresada en uso continuo y eso lo expresa el fabricante. Cuando uno excede ese tiempo, o sea, cuando la lámpara ya pasa ese tiempo, las imágenes se pueden poner oscuras, se afecta la realización del balance blanco y sobre todo cambia la reproducción de color. Entonces la recomendación siempre es hacerle caso a esa recomendación del fabricante de que la lámpara hay que cambiarla en determinadas horas o cuando ya en realidad afecte demasiado el procedimiento de los pacientes. Utilizar preferiblemente un monitor de grado médico. Yo digo preferible, pero yo diría mandatorio, o sea, debería ser como mandatorio para todos nosotros. Evitar los televisores convencionales, evitar los monitores de computadora es una locura impresionante. La cantidad de sistemas que uno ve usando un televisor, usando un monitor, eso cambia totalmente la manera de ver lo que en realidad el endoscopio puede dar. Entonces, una recomendación muy importante, el monitor es clave y en la medida de nuestras capacidades debemos tener siempre un monitor grado médico. Y cuando tengamos ese monitor, cuando tengamos un monitor grado médico, tenemos que asesorarnos con la persona de confianza, el técnico de confianza que tengamos, para que nos lo conecte a la mejor salida de video que tenga nuestro procesador, con el objeto de sacar el mejor provecho a las imágenes de nuestro equipo. Pero les reitero, esto es, bueno, yo preferible puse, pero yo diría que es como una orden. Tenemos que usar monitores grado médico. ¿Cuál es la razón? Los monitores y todos los paneles basados en LED, en LCD, todos los monitores empiezan a perder
luminosidad después de 7 años. Como ven ahí, cómo se mueve esa barra roja, o sea, ellos van a perder luminosidad y eso no se puede reparar. Pero como esa luminosidad se va perdiendo en el tiempo, muchas veces no nos damos cuenta. Y es muy posible que en muchos de los sitios donde ustedes hagan endoscopia, las imágenes están muy oscuras, hay que apagar la luz, hay que cerrar las cortinas para poder ver algo. Pues es un monitor que ya cumplió la vida útil. Los equipos médicos no se vuelven clásicos sino obsoletos, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Si el monitor plano ya tiene mucho tiempo, es posible que ya necesite un cambio. Asegurando de que el endoscopio esté en buen funcionamiento. Por ejemplo, las angulaciones, o sea, arriba, derecha, izquierda, arriba, abajo, derecha, izquierda, que no sobrepasen el 10% de tolerancia en cualquiera de las 4 direcciones. Es muy importante para su orientación en el tracto digestivo. No hay nada peor que un endoscopio que no angula lo que uno quiere. Y especialmente, por ejemplo, en terapéutica, especialmente cuando tienes que hacer una retroflexión y que el equipo no le dé ellos. Y entonces es importante asegurarnos de que el equipo esté en esas condiciones. El tema de la cantidad de la luz que emite el endoscopio. Hay una prueba muy fácil de hacer, obviamente hay que hacerla, pero, o sea, es mirar el endoscopio cuando esté prendida la fuente de luz y lo ponemos más o menos a lo que nos alcance el brazo, miramos la punta distal y si la luz nos encandila, está bien. Si la luz no encandila, algo pasa. La lámpara está muy viejita o hay un problema con las guías de luz, pero siempre tenemos que tener buena iluminación. Cuando probemos la salida de aire para insuflar los pacientes, debe salir una buena cantidad de burbujas por la punta distal del endoscopio cuando sumerjan el endoscopio en agua para hacer esa prueba. Una buena cantidad. Si ustedes notan que la cantidad de burbujas es poca, es muy posible que el nozzle esté tapado, entonces es importante revisar eso. Del mismo modo, si cuando presiona la válvula debe salir un chorro de agua sobre el lente distal, no unas goticas. Si no sale un buen chorro de agua, no van a poder lavar el lente durante el procedimiento y van a tener muchos problemas técnicos cuando eso suceda. Ojalá utilizar un succionador silencioso y adecuado, de pronto más silencioso que adecuado. Hay unos sitios donde el ruido del succionador es tan intenso que ni siquiera se puede hablar. Y hay otros sitios donde el succionador es tan de pequeña capacidad que pues no da para hacer la endoscopia digestiva. Entonces tenemos que asegurarnos de tener un buen succionador. Si ustedes notan que pierden insuflación durante un procedimiento, lo primero que tenemos que revisar es el cilindro de la válvula de succión. O sea, ese cilindro que está más arriba, cerca al botón número 1 de los endoscopios. Y observar que no tiene ranuras, como esto que muestro aquí con la flecha. Esas ranuras se producen por la fricción del cepillo de limpieza, cuando se hace el reprocesamiento, o sea, cuando usamos el cepillo de limpieza reutilizable es de acero, es una espiral de acero. Cuando estamos cepillando, esa fricción es la que produce esas ranuras. Si hay esas ranuras, por ahí se escapa el aire cuando ustedes insuflen el paciente. Entonces, además de que tienen ese problema, es una reparación costosa también. Entonces, por eso la recomendación es usar cepillos desechables, que los cepillos desechables para la limpieza tienen una cubierta plástica. O sea, y les garantizo que si hacen números, es mucho mejor usar cepillos desechables que estar reparando endoscopios porque se dañan mucho por el uso de los cepillos reutilizables. Otra cosa que puede pasar, y lo hemos notado a veces, es que todos los endoscopios, especialmente los colonoscopios que tienen un canal de irrigación dedicado, bueno, ese canal va de la punta del endoscopio hasta el conector y está abierto.
Muchas veces o se nos olvida tapar esa entrada, ese canal en el conector del endoscopio y por ahí se sale la insuflación del paciente. Inclusive es posible que por ese conducto, debido a la presión negativa del paciente insuflado, por ahí salgan secreciones del paciente también. Lo hemos visto. Entonces recuerden, ese canal siempre tiene que estar o tapado o con el tubo de irrigación que nos suministra el fabricante, que ese tubo tiene una válvula antirreflujo y nos evita estos problemas. Entonces, ojo con esos truquitos para que no pierdan insuflación cuando hagan las endoscopias. El tema del monitor. Entonces, toda la vida, y no sé por qué razón, yo creo que fue más por un error de nosotros los vendedores, que se nos ocurrió que poner un monitor encima de una torre era lo mejor para todo el mundo. Pues puede ser muy bueno para los que hacen colonoscopia al estilo japonés o al estilo asiático, o sea que ponen la torre al lado izquierdo, el paciente al lado derecho y lo hacen de esa manera. Puede ser muy bueno para hacer colonoscopia, que está en la manera occidental, o sea, atravesamos la camilla frente a la torre y hacemos la colonoscopia. Puede ser muy bueno para CEPRE, inclusive, porque cuando se termina de intubar el paciente, pues para enfrentar la papila, pues se pone frente al monitor. Está muy bien, puede servir, pero es un desastre para hacer gastro. Es un desastre por muchas maneras, pero principalmente para ustedes porque obviamente torcer el cuello para ver el monitor es una locura, especialmente cuando se tienen que hacer las varias o muchas endoscopias al día. Entonces, existe más o menos desde hace unos 10 años, se empezó a trabajar el tema de la ergonomía en endoscopia. Y de este trabajo del doctor Sergil, pues extracté estas consideraciones porque son importantes. Entonces es una disposición recomendada en la sala de endoscopia, cómo debe estar tanto el paciente, la altura del paciente como la altura del monitor. Entonces la recomendación dice, el monitor debe colocarse directamente frente al endoscopista mientras realiza la endoscopia, independientemente de que sea gastrocolon. La altura del monitor debe estar justo por debajo del nivel de los ojos, como vemos en la figura, con un ángulo de visión óptimo de 15 a 25 grados por debajo del horizonte, desde los ojos hasta el centro monitor, y una distancia de visión óptima de 52 a 182 centímetros. Para adecuarse a las alturas femeninas y masculinas, la altura del monitor debe poder ajustarse entre 93 y 162 centímetros. La mesa o la cama tiene que tener una altura variable y debe estar a la altura del codo o por debajo de 0 a 10 centímetros. O sea, quiere decir que la posición del brazo tiene que ser entre 0 y 10 con respecto a la camilla. La mesa y finalmente, para asegurarse que las alturas femeninas y masculinas, o sea, para adecuarse a todos, la altura de la mesa de exploración debe estar entre 85 y 120 centímetros. Entonces, una recomendación bien interesante, muy importante, que en realidad nosotros olvidamos, o sea, nos olvidamos mucho de esa parte ergonómica y es muy importante tenerla en cuenta, especialmente cuando se trabaja mucho, especialmente cuando se alargan los procedimientos, etcétera. Pero no basta, o sea, algo que hay que tener en cuenta mucho es esa distancia óptima hacia el monitor, porque esa relación de distancia y el tamaño del monitor es muy importante. Se debe mantener la misma relación para cualquier distancia de visualización. Si bien no hay una concordancia en todas las opiniones, hay ciertas fabricantes que dicen hasta 2.6 veces, hay otros que dicen menos de 1.4 y hay, pero los gremios que agrupan a los médicos que tratan la visión, la recomendación principal es 1.0 veces la diagonal del monitor. ¿Qué quiere decir eso?
Estos son algunos ejemplos. Si tenemos un monitor de 19 pulgadas, deberíamos estar a 73 centímetros. Si es uno de 21 a 80 centímetros, si uno de 24 a 91, si es uno de 27 a 1 metro, y si es uno de 32, pues más lejos. Entonces, ¿por qué eso? Porque de esa manera podemos concentrarnos en la visión endoscópica como tal. No hay que hacer, si estamos muy cerca, tendríamos que estar haciendo movimientos repetitivos de la cabeza arriba, abajo, derecha, izquierda, para tratar de observar todo. Entonces, esta distancia hacia el monitor es muy, muy importante y tenemos que adecuarnos muy bien a eso. Entonces, cuando nosotros tenemos el monitor encima de la torre para hacer gastroscopia, pues obviamente no nos podemos alejar tanto. Y si el monitor es un poquito grande, pues es muy complicado la visualización. Si visualizo una parte, no visualizo la otra. O sea, se complica el tema de hacer el procedimiento. Por eso la recomendación de tener el monitor al otro lado donde se hace la endoscopia, donde está la torre, perdón. Algunas consideraciones, hay que considerar soluciones para la correcta ubicación de los equipos. O sea, debemos pensar en si podemos adecuar lo que tenemos o si para ir pensando pues en el futuro, cuando tengamos que o nos pidan opiniones sobre cómo va a ser una sala o cómo va a ser el tipo, o sea, cómo nos vamos a ubicar. Entonces es muy conveniente este tipo de cómo acomodar los equipos, la torre a un lado, al otro lado de la cama del paciente, en un soporte. Esta, por ejemplo, es una configuración muy, muy funcional para una sala de ultrasonido, donde inclusive aquí a la derecha está la torre, en medio el eco, y hay unos monitores igual de grado médico que permiten otra visualización. O sea, ese tipo de cosas se deben considerar. Y igual en colagio, ¿por qué no? Una adecuada colocación de los monitores, pues obviamente le permite al médico trabajar muchísimo más cómodo y tener muchísimo más control sobre lo que hace durante la cena. Más truquitos, por favor, preferiblemente utilizar endoscopios con capacidad de irrigación frontal, ojalá si los tenemos. Si tenemos esa capacidad, tenemos que tener una bombita. ¿Para qué? Para que ustedes mismos con su pie puedan controlar la cantidad de irrigación que quieren y lo que quieran lavar. Siempre desde hace rato ya estamos con el tema que es muy recomendable insuflar CO2 en colonoscopia y durante todos los procedimientos terapéuticos. O sea, es más fácil decir, en la única parte donde no usamos CO2 es en las gastros normales. De resto, todo debería hacerse con CO2. Los CAPs distales ayudan muchísimo porque estabilizan el endoscopio sobre la mucosa, nos permite trabajar mucho mejor, entonces los CAPs ayudan mucho. También considerar accesorios para mirar de los pliegues durante la colono, ayudar a incrementar muchísimo la tasa de detección de adenomas, por ejemplo. Hay de este tipo, hay, no sé, hay el Endocof, hay varios modelitos de esos accesorios que se pueden usar con cualquier tipo de colonoscopio y nos permiten entonces mejorar un poco nuestra colonoscopia. Y obviamente la adecuada preparación de los pacientes pues depende de toda esta historia, ¿no? O sea, visualizar bien. Ya en una charla anterior, el doctor Otero nos dio una clase magistral sobre el tema de la preparación en colonoscopia, que es crucial. En una charla pasada también el doctor Emura nos habló cómo preparar sus pacientes y que de verdad es una maravilla ir donde el doctor Emura y hacer gastro porque es que es relimpio los pacientes y se trabaja delicioso. Entonces, importantísimo para que todo esto tenga éxito, para que todo se pueda hacer, la correcta preparación de los pacientes. Otra alternativa que se puede, que está escrita desde hace años, es el tema de la colonoscopia bajo agua. Y ese es algo interesante porque obviamente tenemos que usar agua a temperatura ambiente pues para minimizar los espasmos y facilitar el avance.
Este método disminuye el tiempo a través del colon izquierdo y mejora muchísimo la tasa de intubación, disminuye el dolor y la administración de dosis adicionales de sedantes. Entonces, esta es una alternativa. Hemos notado, o sea, se nota en la colonoscopia bajo agua un efecto como de lupa, a veces se nota mejor en la mucosa y últimamente se está trabajando muchísimo en la terapéutica bajo el agua, especialmente en el tratamiento de las lesiones planas. Entonces, esta puede ser una alternativa con el equipo que tenemos de mejorar el tema de la visión en colonoscopia. El tema de los tintes, entonces, los tintes, la cronoendoscopio como tal, pues es súper antiguo el tema, ¿no? Inicialmente fue escrito en la década de los 20 para la displasia cervical, o sea, era una solución de Lugol, el epitelio escamoso altamente glucogenado, era oscuro y se podía detectar la displasia o no, si había displasia o no. Para la década de los 70 ya se empezó a usar en colonoscopia. Se notaban cambios finos de la mucosa e inflamación observada con el índigo carmín y azul de metileno en pacientes con colitis ulcerosa. Y pues como sabemos hay diferentes opciones de tinte. Lamentablemente pues en Colombia tenemos una gran carencia de esto y el tema del azul de metileno, como ya nos lo explicó bien el profe Otero, no debemos usar azul de metileno. Entonces estamos supeditados a muy pocas cosas. Hay productos, por ejemplo, muy buenísimos como el azul de toluidina, que es carísimo si se consigue. El tema del rojo Congo, que también es muy caro. El Lugol, el problema del yodo. Entonces estamos en limitaciones. Pues la primera opción siempre es el índigo carmín. Obviamente es fácil de usar, que da un contraste muy bueno sobre donde se aplica. Aquí en esta lesión superficial, aquí vemos, aquí una lesión deprimida. Entonces, una alternativa es el índigo carmín, pero igual en Colombia tenemos el problema que es difícil de conseguir. Para su información, yo no recibo comisión, pero mi doctor Emura fabrica el índigo carmín para los que les interese. No es sino llamar a Adriana en Emura Center y ella les puede hacer el contacto para el índigo carmín. Pero entonces, lo que es lo más fácil. Lo más fácil es usar el ácido acético. Aquí esta foto vemos es una endoscopia, una imagen de definición estándar, donde en realidad se nota el alto grado de displasia después del ácido acético. Condiciones para esófago y estómago, o sea, el ácido, el vinagre tiene que ser destilado, 5% de acidez, y para cuando es esófago y estómago, entre unos 5 y 2%. Y en una recomendación reciente, el doctor Carlos Martínez nos habló que para colon usáramos 10 milímetros y completáramos con 50 milímetros el resto, y así se usaba en colon. Ahí tenemos la recomendación para poder hacer un buen contraste barato con nuestros equipos convencionales. Y esto pues nos puede ayudar entonces a mejorar como vemos en endoscopia. ¿Cuál es el problema de la endoscopia convencional o esta endoscopia que no es de alta definición? Que toda esta tecnología es análoga y conseguir en este momento algo para fotografiar, o sea, para tomar imágenes, inclusive para grabar, es una locura. Entonces cada vez es más difícil. O sea, y bueno, no es, lo hemos notado que a veces no tenemos la suficiente calidad en los endoscopios y los informes son de pésima calidad, los que se le entregan al paciente. No podemos grabar un video de buena calidad que podamos, por ejemplo, usar en una publicación, etcétera, porque no hay medios, o sea, ya ni siquiera existen medios, ya no se puede conseguir un DVD que grabe. O sea, toda esa tecnología que teníamos antes está desapareciendo. Entonces eso es lo que tiene en contra. Pero la seguimos usando, o sea, sirve para todo, todavía sigue totalmente funcional. Entonces, pero obviamente, pues todo evoluciona.
El tema de la magnificación óptica. Existen algunos endoscopios que están equipados con una función de zoom, que son un conjunto de lentes en la punta del endoscopio. Yo siempre digo que debemos pensar en los endoscopios de magnificación como tener un microscopio, o sea, como manejar un microscopio que está o a 1 metro de distancia si hacemos gastro o a 1,60 si hacemos colono. Y solamente imagínense si a uno le da guerra manejar un microscopio con las manos, imagínense manejar un microscopio que está a más de 1 metro de distancia. ¿Por qué? Porque para manejar esos lentes, pues esos lentes, lo que este accionar es con la perilla que tiene el endoscopio. Obviamente, claro, las fábricas se esfuerzan para que esos movimientos sean sutiles, pero a veces son por pasos, bueno, etcétera. O sea, no es fácil. Y estamos hablando de que actualmente puedes magnificar hasta 135 veces, o sea, no son cosas menores. Entonces, todos estos endoscopios que tienen la capacidad óptica, no electrónica, no magnificación electrónica, sino óptica, los conocemos como endoscopios de magnificación óptica. Que no son de ninguna manera fáciles de manejar. O sea, la magnificación óptica se requiere entrenarnos bien, entender, sobre todo entender muy bien lo que estamos haciendo. Primero lo que les decía, tener un microscopio a 1 metro de distancia, imagínense. Segundo, a medida, esto es un endoscopio normal, o sea, si nosotros ponemos el endoscopio aquí, vemos toda esta cantidad de información y nos ponemos a una distancia, dependiendo del tipo de endoscopio. Pero cuando nos estamos acercando, cuando estamos magnificando, el campo de visión se cierra y quedamos pegados a la mucosa. O sea, estamos en un área supremamente estrecha. Entonces, para mejorar eso, para mejorar el enfoque, se utiliza un espaciador que aleja la punta del endoscopio de la superficie mucosa y la recomendación siempre es usar un cap negro. ¿Por qué negro? Porque como estamos pegados prácticamente sobre la mucosa, para que la luz no se escape y tengamos buena iluminación necesitamos un cap negro. Esta es una recomendación que se hace cuando tienen equipos de magnificación óptica. Y importante hacer un contraste. Magnificación óptica sin contraste, pues es muy difícil de hacer, o sea, es bien complicado. Y las dos recomendaciones principales son o la del doctor Charma con el índigo carmín del 0,4 a 0,8 o la del profe Gelruth que nos recomienda ácido acetil al 1,5%. Y de esa manera entonces podemos lograr unas buenas imágenes. Algunos asuntos sobre la magnificación óptica. Son unos equipos especializados y eso no se debe usar de rutina. O sea, es un endoscopio que tiene una utilización específica que solo lo debemos usar cuando en realidad merite utilizarlo. Estos endoscopios, a máxima de magnificación, a los 130, a los 135 veces, estamos mirando estructuras hasta de 8 micrones en un área de milímetros. Entonces, hagámonos una idea, es como si estuviéramos con nuestro microscopio con el objetivo de 100 aumentos mirando algo. Recuerden, cualquier movimiento, sutil movimiento desenfoca. Entonces, imagínense lo mismo esto, pero a 1 metro de distancia. Ese mecanismo que mueve los lentes es diminuto y delicado. No es que sea malo, no es que sea, pero es delicado. O sea, no, eso no es para tratarlo, como les digo, de rutina. Y además, ingrediente adicional, la reparación de un endoscopio de magnificación cuesta al menos 50% más que un endoscopio convencional. Entonces, ahí yo creo que es la mayor justificación para no usar un endoscopio de magnificación de rutina. No tiene sentido. Es delicado, no es malo, delicado no tiene que ser malo. Si lo tratamos con cariño, pues no se nos va a romper. Pero es más susceptible a que se nos dañe. El problema es que cuando se nos dañe vale un dineral de plata repararlo. Entonces, para hacer magnificación óptica debemos entender muy bien, tenemos que entrenarnos muy bien.
y usarla cuando sea necesario únicamente, no de rutina. Además, una endoscopia de magnificación óptica requiere tiempo, requiere preparación. Y tiempo estoy hablando de que una buena endoscopia de magnificación óptica supera la media hora. Yo he estado en sesiones de magnificación óptica con el doctor Yao, que es una eminencia mundial, un tipo que toma 180 fotografías y lo tiene a 1 hora y media haciendo magnificación. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que este tipo de endoscopia es diferente a la que hacemos normalmente. Bueno, entonces nos vamos hacia la alta definición. Entonces, la capacidad de resolución o detalle de la imagen depende del número de celdas fotoeléctricas del sensor de imagen. Este número se expresa en píxeles y a mayores píxeles, mayor definición, y eso lo sabemos todos, y eso, el mejor ejemplo que tenemos son los benditos celulares, que mucha gente ahora compra celulares por la cámara, no para hacer llamadas, entonces entre más píxeles mejor, y es verdad, entre más píxeles mejor. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y este cuadrito es más o menos, es pues verdad, eso es lo que pasa. Aquí a la izquierda sería una definición estándar, a la derecha es la alta definición, entonces obviamente el detalle cambia muchísimo. ¿Qué tanto? Yo siempre he dicho que puede que electrónicamente no sea tanto, pero ópticamente se ve como 4 veces mejor. Y si yo miro esta colono de definición estándar, pues yo estoy acostumbrado a esa imagen, seguramente voy a diagnosticar con esa imagen, seguramente si uso un colorante voy a ver mejor, seguramente si hago una inmersión en agua voy a ver mejor. Pero ¿no les parece a ustedes mejor ver así? Obviamente la imagen de la derecha, que es la alta definición, es muchísimo más detallada que la de la izquierda. Ese sensor de imagen, o sea, el encargado de hacer eso, que puede ser un CCD o CMOS dependiendo de la tecnología del endoscopio, es un dispositivo electrónico que lo que hace es convertir espontáneamente los cambios de luz en señales eléctricas para que los interprete el procesador de video. Eso es lo que hace el sensor de imagen que tenemos en la punta. Cuando hablamos de los endoscopios de resolución estándar, como todo eso que hablamos al principio, generalmente tiene un sensor de aproximadamente 400.000 píxeles. En la alta definición hay 2 categorías. O sea, para que me entiendan más o menos, las categorías son este que es el estándar, lo que les decía, más o menos 400.000 píxeles. Este que le podríamos llamar HD, más o menos 800.000 píxeles. Y este es el que diríamos que es el Full HD, que sobrepasa el 1.000.000 de píxeles. Y obviamente ahí tenemos que tener muy en cuenta o tenemos que informarnos muy bien de qué cantidad, o sea, en qué categoría está nuestro equipo de endoscopio. Si es un endoscopio de resolución estándar o de alta definición o de Full HD, o sea, de la más alta calidad. Y obviamente, pues de aquí, como siempre, el precio pues se define de un equipo de endoscopia obviamente por la calidad, claro, para tener mucho más mejores sensores que pasen en millones de píxeles, pues obviamente es más tecnología para leerlos, para tratarlos, etcétera. Entonces, tengan eso en cuenta. Consecuencias directas de la alta definición, que más del 58% es el porcentaje de detección de adenomas que se pueden encontrar con la alta definición, versus 15 o 25 de la resolución estándar. Entonces hay un impacto médico de entrada que es ese. Que también que nos trajo la alta definición que no teníamos, es el foco cercano, o sea, poder enfocar a 2 milímetros de la mucosa. Generalmente con los equipos de resolución estándar, el máximo que llegas a 3, muchos son a 4, 5, etcétera, pero la alta definición nos acercó la mucosa a 2 milímetros. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. Entonces, si yo tengo un equipo, un endoscopio que tiene un foco a 2 milímetros, más o menos
lo que veo yo en el monitor cuando me acerque a 2 milímetros de la mucosa tendría un aumento como de 47. Si tengo un endoscopio que tenga unos de enfoque a 3 milímetros, pues ya baja 40, etcétera. Si es a 5, ya baja a 30 veces. O sea, esa magnificación de los endoscopios es proporcional a la distancia de donde enfoca. Entonces, por eso es que aquí en esta categoría tendríamos los endoscopios de magnificación óptica, que cuando están magnificados, pues obviamente no enfocan lo que está lejano. Y por el contrario, los endoscopios normales no pueden llegar a las magnificaciones que llegan los endoscopios ópticos. Entonces hay una relación entre la profundidad de campo, que se expresa en milímetros, como les digo, en este caso el foco cercano de 2 a 100, y la distancia hacia la mucosa. Pero quizá el principal aporte de la alta definición que nos llegó con la alta definición fue la cromoendoscopia digital o electrónica o virtual. En realidad aquí la gente que publica, digo especialmente los médicos, pues no se ponen de acuerdo en electrónica, virtual o digital. Pero bueno, la idea es esa. Y existen varias tecnologías para lograr que las imágenes endoscópicas simulen algún tipo de cromoendoscopio. O sea, acuerde que la intención de esto es simular por medios electrónicos u ópticos un realce, que le llamamos cromo y que le llamamos como endoscopia electrónica. Entonces, varias tecnologías existen en el mercado, por ejemplo, el iScan de Pentas, que también tiene un scan que se llama Optical Enhancement, basado en filtros, el famoso NVIDIA Olympus, el muy atractivo BLI, el LCI de Fujifilm, que están muy de moda ahora, el FAIS, que es el realce anterior de Fujifilm. La gente de Aohua también tiene su realce que se llama CBI, inclusive Sonoscape, se llama BITS, Variable Intelligent Staging Technology, y los amigos de Car Store también con su SPICE. O sea, ya todas las fábricas tenemos esa alternativa de la cromoendoscopia electrónica que no pretende reemplazar la cromoendoscopia convencional de ninguna manera. Recordemos que la endoscopia con tinciones tiene la gran ventaja es que solo afecta el sitio donde vamos donde encontramos la lesión o la depresión, etcétera. En cambio, como esto es electrónico y es basado en luz muchas, afecta toda la imagen. Son conceptos diferentes. Claro, es una ayuda que tenemos en la mano al alcance de un botón, pero no es que reemplace la cromoendoscopia normal. ¿Y cómo se usa esta cromoendoscopia? Entonces, haciendo una revisión de las publicaciones, o sea, el NBI, que fue el primero que salió, el que pegó primero y pegó más duro, supera ya las 1.200 publicaciones, el iScan de Pentas va por los 300, el BLI y el LCI, que en realidad llevan relativamente poco en el mercado, han subido bastante, o sea, sus publicaciones van subiendo. El FAIS se quedó en 130, recordamos que el FAIS, al llegar el BLI y el LCI, pues todo el mundo prefiere usar BLI y LCI que usar FAIS. El nuevo realce óptico del Pentax más o menos 50 y escasamente una o ninguna aún publicación del SPICE, del CBI o del BIST. Pero así, entonces ahí vemos cómo en realidad sí se usa esta tecnología, sí se usan los contrastes, sí es atractivo pues cuando necesitamos trabajar. El NBI, pues como les decía, fue el primero basado en la manipulación del espectro de luz. Después apareció el iScan de Pentas, que es un sistema que es postprocesamiento, no es óptico, es totalmente digital, con sus 3 formas, el 1, el 2 y el 3. También Pentas tiene otro tipo de realce basado en filtros.
aquí vemos la imagen con luz blanca, la imagen con el modo 1 y la imagen con el modo 2. O sea, estas tecnologías ya existen. El Fujifilm, entonces, con el BLI, el LCI, aquí tenemos la imagen con luz blanca y el muy bonito contraste del BLI y el LCI, que es, como les digo, se están usando muchísimo. El FAIS también una tecnología post-procesamiento, o sea, electrónico, no era basado en manejo de luz, sino es un post-procesamiento. Aquí tenemos una imagen del 4450. El SPICE, pues yo no sé el tema con el SPICE, en realidad es muy poquitico lo que se encuentra. Estas imágenes son de su catálogo, pero bueno, es otro tipo de contraste, hay el A, el B y el C, y lo que sí lo han perfeccionado mucho es para su tema de urología. La gente de AOWA con el CBI, Compound Band Imaging, también basado en el espectro de luz, pues ya han logrado bastante suceso nuestros amigos de la China, y este es el nuevo contraste que se llama CBLI Plus, donde ya podemos mirar con mucho más detalle el patrón, por ejemplo, este pólipo, que comparado pues con el CBI anterior y con la luz blanca normal. Y la gente de Sonoscape, esta es una imagen del Beast en su nuevo sistema, el 550, es una imagen muy bonita, en realidad es un contraste pues muy interesante. Entonces, como ven, todos tenemos la posibilidad de tener una ayuda de contraste en el botón de la mano. Y obviamente la ventaja del contraste electrónico es que no hay costos asociados a los tintes, que no necesito un catéter para irrigar, y es seguro para mi paciente porque cualquier tinte puede causar una reacción alérgica o puede incomodar al paciente. Entonces, esto sigue siendo, si no es un reemplazo de la cromoendoscopia como tal, pues una alternativa interesante para mejorar cómo hacemos endoscopia. Otros desarrollos, pues Olympus a partir del Xera 3 apareció el foco dual, que es la que anteriormente inicialmente se llamaba Near Focus, y es un concepto entonces de mover un lente, no un movimiento continuo, sino es se tiene o no se tiene. O sea, yo puedo estar viendo aquí, oprimo un botón y inmediatamente cambia el enfoque del lente, o sea, no es una magnificación continua, y puede llegar hasta unos 70x, o sea, es un concepto interesante el tema del dual focus de Olympus. Pero algo que ha traído la alta definición es el tema de la magnificación óptica. O sea, obviamente tener alta definición y meterle cromoendoscopia, pues es lo que podemos lograr una maravilla de imágenes como estas que estamos viendo acá. Y esa es la consecuencia de la tecnología. Esto es magnificación óptica de alta definición y con la tecnología del BLI. O sea, las imágenes son lindísimas. Aquí, por cortesía del doctor Bechara, algunas imágenes igual de la tecnología de Pentax para la magnificación óptica y la alta definición. O sea, estas son herramientas impresionantes de trabajo que se tendrían a la mano. Como les digo, en ninguna de las dos imágenes se está usando colorantes, simplemente se está usando la cromoendoscopia electrónica. Entonces, ese es el arsenal que existe ahora, o sea, es la tecnología que tenemos para mejorar. Bueno, sumado a esto, no sé si llegue algún día, ojalá. Recuerden que a veces no nos llega todo acá. Olympus tiene un equipo recientemente desarrollado que se llama el endocitoscopio, que es un endoscopio de magnificación que magnifica 520 veces. Imagínense. Bueno, no sé cómo será el tema de manejar un equipo que magnifique tanto, pero es increíble a lo que se ha llegado. Entonces, importantísimo este concepto, tenemos que pasar del diagnóstico a la terapia, pero mirando bien, tenemos que tener una buena orientación óptica,
y tenemos que intubar sin molestias a nuestro paciente. Tenemos que detectar para allá lo relevante de marcar para saber el tamaño, forma y extensión lateral de las lesiones. Buena caracterización, una buena morfología de la superficie de la mucosa y del patrón vascular. Verificar para saber la profundidad de la invasión, y todo eso nos condice una correcta terapia. Tenemos que estar seguros de esa viabilidad, que la vamos a completar, y obviamente evaluar los riesgos que conllevan eso. Eso es por eso que la detección es supremamente importante. O sea, todo eso que vimos antes está enfocado en hacer mejor endoscopia de detección, obviamente para encontrar las lesiones en sus sitios tempranos. Y todo esto de lo que hablamos, de la luz blanca, de la inmersión, de la magnificación óptica, de la cromoendoscopia electrónica, no hablamos del confocal porque no es otro tema diferente, es otro concepto, pero igual existe. Pues obviamente todo esto es lo que tenemos para hacer endoscopia y pues para tratar a nuestros pacientes de la mejor manera. Muchas gracias. Ingeniero Ney, felicitaciones, excelente charla. Mi nombre es Gilberto Jaramillo, jefe de residentes del programa de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos algunas preguntas, ingeniero, las cuales le voy a comentar. Del profesor William Otero, entre todos los tipos de realce, ¿cuál considera mejor? ¿Qué opina del BIS de Sonoscape? Bueno, ya lo vi, o sea, estuve presente en una endoscopia. Yo, por eso les digo, para mí la cromoendoscopia es tintes. Tiene que ser. O sea, recuérdense, la cromoendoscopia electrónica afecta toda la mucosa y la cromoendoscopia normal afecta solo lo que queremos. Entonces ese es un concepto totalmente diferente. Deberíamos arrancar por ahí siempre. Pero obviamente, si tenemos a la mano el botoncito para hacerla, pues maravilloso. Y se la sabemos manejar, obviamente mejor. Claro, habría que preguntarle a los muchachos de Sonoscape cuál es el truquito para hacerlo mejor. ¿Dónde le subo? ¿Qué tanta luz uso? ¿Tanto le bajo? Porque cada uno tenemos el truquito para mejorar la tecnología. Pero todas son buenas. Del profesor Martín Gómez, ¿cómo afecta la preparación en endoscopia alta la cromoendoscopia digital? Qué bonito eso. Pues, o sea, la cromoendoscopia digital, si el paciente no está muy bien preparado, el moco afecta, la espuma afecta. O sea, por eso es que tenemos que tener muy bien preparado el paciente. Inclusive en la cromoendoscopia electrónica basada en la manipulación del ancho de banda, llámese NBI, llámese CBI, llámese BLI, o el optical, por ejemplo, la sangre se ve negra. O si es colonoscopia, la sangre se ve roja. Inclusive hay estudios donde dicen que el NBI no es recomendable para observar la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, hay que mirarlo bien. O sea, cada cosa hay que mirarla bien, porque todo no es una panacea y no con cualquier botoncito vamos a solucionar todo. Excelente. Muchas gracias. El doctor Martín Gómez, ¿puede la magnificación ayudar a la canulación en CPR? Bueno, no sé si la magnificación, o sea, yo lo que siempre pedí, lo que siempre yo quería era un duodenoscopio de alta definición. Y bueno, y todo el mundo siempre me decía que no tenía sentido un endoscopio de alta definición porque igual es ver la papila y canular. Pero sí tiene mucho sentido. De hecho, ya existe el endoscopio, los duodenos de alta definición.
Y obviamente me permiten acercarme más a la papila y sobre todo me permiten cortar la papila, pero como un acto quirúrgico. O sea, puedo ver el corte, puedo ver cómo se separa y puedo cortar tan arriba antes de la arteria con muchísimo más confianza. Entonces sí se puede. Por ahora existe la alta definición para la CEPRE. Magnificación no creo que exista, porque como es un procedimiento netamente terapéutico, no creo que pasemos de la alta definición en CEPRE. Muchas gracias. El ingeniero, lo que usted nos acaba de recomendar es muy importante. El cómo colocar la pantalla, la distancia, esto lo desconocemos algunos y permite que definitivamente el paciente se beneficie cada vez más al permitir y tener una mejor imagen. Y todas estas tecnologías, como usted bien lo indicó, no reemplazan a la cromoendoscopia clásica, pero son una gran ayuda y en nuestro hospital contamos con esta tecnología. Qué bueno. Estamos atentos si alguien tiene alguna otra pregunta. No un movimiento continuo, si más se tiene o no se tiene. O sea, yo puedo estar viendo aquí. Ingeniero, voy a darle la palabra al profesor William Otero. Enseguida, profesor William. Gilberto, mil gracias. Albertico, creo que no pudo ser mejor. Muchas gracias. Alguien me escribió de Perú diciéndome que esta conferencia es la conferencia de vanguardia, absolutamente imprescindible. Estamos muy felices y estamos muy contentos con tu presentación y créeme que hemos aprendido muchísimo. Y asimismo nuestro horizonte se nos ha ampliado de manera importantísima. Mil gracias, Gilberto. Gilberto Ramírez, presidente jefe, magnífico gastroenterólogo, un excelente líder, un excelente expositor. Gilberto, muchas gracias, muy amable. Albertico, esperamos que en el futuro nos siga acompañando, como siempre es nuestro maestro, nuestro consejero y un gran señor. Gracias a todos por acompañarnos y espero que en el futuro Alberto nos siga acompañando y nos siga enseñando. Con mucho gusto, profe. Siempre, usted sabe, gran aprecio que le tengo. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Y a todos los participantes por su atención, su paciencia. Y bueno, aquí estamos para lo que necesiten. Y por favor recuerden, exíjale a los vendedores que le enseñen